vamos a hacer ojos. Yo recomiendo que si tenéis, por ejemplo, habéis empezado un dibujo en una hoja y el esquema os ha quedado bien, entonces para no empezar a emborronar mucho el dibujo, si os sentís así un poco inseguros, que cojáis otra hoja y hagáis pruebas. Y cuando ya os sintáis más seguros, entonces os pongáis con el dibujo bueno. Empezamos con los ojos. Lo suyo sería, yo suelo empezar con una especie de óvalo, ¿vale? Y a partir de aquí hay dos partes, la que sería la de arriba, que subiría y bajaría, y la de abajo. La de abajo suele estar un poco más planita y la curva realmente se marca arriba. Entonces hay gente que tiene los ojos más rasgados o los ojos más con el párpado caído por abajo, bueno, en fin, diferentes tipos de ojos, pero lo suyo sería, a ver, por aquí iría el lagrimal, marcar como esta curva. Yo no la suelo marcar como, por ejemplo, hagamos aquí el centro del ojo, no la suelo marcar en el centro y luego la bajo. Lo que suelo hacer es que tire como hacia la zona final y entonces redondeo. No suelo acabar en pico, porque lo más fácil es hacer, pues haces así y así, ¿no? Pero eso suele quedar un poco como estilo egipcio, parece como una hojita. Entonces vamos a hacer esto un poco más armónico, ¿no? Un poco más redondeadito. Y vale, tenemos la parte de abajo que es más plana, la de arriba. Entonces, lo que suelo hacer yo es marcarle lo que sería el párpado, aquí un pelín. El párpado tiene que estar pegadito, aunque haya un poco de distancia, pero quiero decir, si tenemos la ceja por aquí arriba, que no nos quede el párpado más cerca de la ceja que del ojo, porque entonces parecerá que tiene el ojo como un poco cerrado. Entonces, el párpado le da como realismo. Y luego cuando hagamos personajes como que cierran un poco los ojos o así, pues podremos jugar también con el párpado. Entonces, donde hemos marcado más o menos la mitad del ojo, le hacemos la redonda. Y os recomiendo que la redonda que hagáis, procuréis no hacerla centrada. Es decir, centrada quiero decir que dentro del espacio que hemos marcado del ojo, no hagáis toda la redonda, porque si os fijáis parece como que está sorprendida. Entonces, el ojo cuando descansa, cuando está en su forma natural, está un pelín hacia arriba. Podemos hacer que apoye en la parte de abajo y sobre todo en la parte de arriba. Si os fijáis, está como más, el trozo que tenemos aquí es como más trozo que el que apoya aquí abajo, ¿vale? Eso podéis mirar, por ejemplo, en un espejo y ver cuando tenéis la mirada relajada cómo está el ojo. Y si os fijáis, queda así como un pelín hacia arriba. Si nos pasamos, parecerá que está mirando hacia arriba. Por eso os digo que puede apoyar aquí abajo, por eso no hay problema. Entonces, un ojo más realista sería, le hacemos, tenemos toda la zona esta esquemática ya, le haremos lo que sería la pupila en oscuro y le podemos poner, para que tenga como más vida, así, lo podríamos dejar perfectamente así. Lo que pasa es que a veces da como que da un poco de miedo, ¿no? Entonces, para suavizarlo yo le suelo hacer como un brillito. No hace falta que sea un super brillo estilo manga, pero se puede hacer así un brillito chiquitín que lo puedes hasta sacar con la propia goma después si le haces sombras o lo que sea. Y luego le hago lo que sería el iris, que es como pequeñas rayitas así para darle como esa textura. Entonces le marco las rayitas y luego le hago como una especie de sombreado también con rayitas al lado de la pupila, así. Y en lo que sería el borde también lo marco un pelín más. Esto se le puede hacer tan detallado o poco detallado como queramos. Cuanto más detalle o más sombreado, más realista quedará. Y lo que os recomiendo es hacerle un pelín de zona de sombra aquí debajo de... Esto pintado, claro, queda mucho más bonito, pero vaya, así para que veáis un poco la idea. Entonces, ahora tenemos el ojo y tenemos el párpado de arriba. ¿Qué pasaría? A veces se marca un poquito lo que sería la zona de abajo, la arruga. Lo que pasa es que tenemos que procurar, si queremos marcarle un poco, que no quede muy marcado, porque si no parecerá que tiene arrugas de persona mayor. Entonces, nos puede interesar o no. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí
unos señores mayores que, si os fijáis, pues están muy marcadas todas las arrugas. Todo el mundo tenemos estas arrugas, pero lo suyo es, al representarlo, jugar con lo que hay que representar y lo que no, para que quede según nosotros queremos, ¿vale? Si os fijáis aquí en la chica, el párpado de abajo casi ni se lo ha marcado, para que quede así como más juvenil, ¿vale? Entonces, ¿qué nos falta? Nos faltarían las pestañas. Las pestañas las podemos hacer tan largas o cortas como queramos, pero vamos a evitar hacerlas rectas, porque lo que nos han enseñado, lo que se suele hacer es que las pestañas, si tenemos el ojo así, es marcarlas así con lo que sería todo el borde. Vamos a evitar esto. Vamos a hacerlas curvas, en dirección siempre hacia afuera de la cara. Aquí tenemos la cara, porque de esa manera le haremos como un volumen. Entonces, yo no empiezo las pestañas desde aquí, las empiezo desde un poco más hacia dentro del ojo, y las empiezo desde cortitas hasta que llegamos al final y las marcamos más largas, en curva. Si os fijáis, no las estoy haciendo rectas hacia arriba, son un poquito curvadas. Las podemos hacer tan tupidas o no, como queramos. Y cuando llego al final, las acorto un poco, para que no quede así corto de golpe. Suelo hacer más tupida esta zona final, para que parezca que tiene como más pestañas. ¿Sí? Podemos repasar esta zona de aquí si queremos, para dar más fuerza al ojo. Y las pestañas de abajo se pueden hacer o no, dependiendo del estilo que nosotros queramos ponerle, pero si queremos hacer tipo realista, se las hacemos. Y las haremos también en dirección hacia afuera, pero hacia abajo. Aquí las hemos hecho levantando y estas las haremos hacia abajo. ¿Qué pasa? Que estas pestañas de arriba se suelen ver más que las de abajo, entonces las de abajo las haremos cortitas. También no empezaremos desde aquí, empezaremos desde más hacia adentro. Iremos marcando poco a poco, así. Y aquí volvemos a hacer las pequeñas, ¿vale? Más o menos. Y aquí estarían lágrimas. Entonces, ¿qué más? Podemos marcarle lo que sería aquí, la zona del puente de la nariz un pelín. Bueno, esto ya es ir jugando. Sobre la ceja, quería explicaros. Vale, si nos fijamos, tenemos aquí, marcaremos, estos son líneas auxiliares que me marco yo para explicar cosas, pero vaya, no hace falta, vosotras podéis hacerlo como cuando hacemos el esquema. Levantamos estas dos rayas para ver un poco lo que quiero explicar. La ceja tiene que como arquear el alrededor del ojo. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer la ceja como más así, como lo había marcado. Tiene que estar un poquito separada del ojo, no me la hagáis muy enganchada porque entonces parecerá que está como triste. Si os fijáis, da como una expresión así más apagada. Lo normal es que esté un pelín separada, porque es lo que representaría, si por aquí está el ojo en la calavera, por aquí estaría la ceja. Si os fijáis, hay una separación ahí. Entonces, marcamos arqueando también, y la cosa es que empieza un pelín antes de donde empieza el ojo, es decir, podemos empezar la ceja desde este lado, y acaba un pelín después de donde acaba el ojo. Si os fijáis, la he marcado como más hacia aquí. Entonces, para que quede bonita, depende también de la persona, pero para que quede bonita, a ver, la marcaremos como hasta aquí. Yo lo que suelo hacer es empezarla gruesa y arqueando acabarla fina, más así. ¿Sí? Queremos hacer, este sería el esquema. Queremos hacerlo realista, tenemos el esquema marcado, más o menos, podemos decir empieza aquí y acaba aquí. Entonces lo que haremos será pelito a pelito, empezamos así, con más cantidad de pelos, también en curva. No las hagamos rectas porque entonces no dará volumen. La curva lo que hace es que le da más profundidad. Venimos así, podemos ir borrando el esquema si nos va bien, y a medida que vamos hacia el final la vamos haciendo más finita o con menos pelos, también puede ser. Luego hay muchos tipos de cejas, pero vaya, esta sería como la ceja estándar. Aquí tenemos, por ejemplo, sería una ceja como así. Si os fijáis, es como más gruesa y luego se va haciendo más fina cuando llega al final. Esta de aquí también hace como un poco de curva, en este caso puntea por aquí al llegar al final, como yo, si os fijáis, hace como hacia arriba y luego hacia abajo. Y creo que ya estaría en la zona del ojo. Vamos con el resto.